En una gélida y grisácea mañana de noviembre de 1274, 80 samuráis japoneses permanecían inmóviles sobre la arena de una playa azotada por el viento, observando con estoicismo cómo el horizonte se oscurecía. Frente a ellos, 900 barcos se abrían paso entre la bruma, transportando a 20.000 guerreros mongoles decididos a desembarcar en sus costas. La matemática de la muerte era ineludible: 80 hombres contra 20.000, una proporción de 250 a 1. Al caer el sol, esos 80 hombres estarían muertos, era una certeza absoluta. Sin embargo, lo que nadie podía prever en ese momento era que su sacrificio salvaría a una nación entera de la conquista total. Aquello no fue simplemente una batalla desigual, fue la primera ficha de dominó en una invasión que amenazaba con borrar la civilización japonesa de la faz de la tierra para siempre. Al final de este relato, comprenderán cómo 80 hombres condenados cambiaron el curso de la historia. ¿Por qué los invencibles mongoles nunca lo vieron venir y como una resistencia suicida en una isla olvidada rescató a Japón del imperio más poderoso que el mundo había conocido? Descubrirán el genio táctico oculto dentro de lo que parecía una locura absoluta. La guerra psicológica que convirtió una derrota segura en una victoria estratégica y el efecto mariposa que condujo al legendario viento divino, el kamikaze. Pero hay detalles que los libros de historia convencionales omiten y que revelaremos hoy. ¿Por qué el comandante Sosukekuni eligió una muerte segura en lugar de una retirada estratégica a las montañas? ¿Qué mensaje secreto enviaron los samuráis utilizando sus propios cadáveres? ¿Cómo es posible que 80 muertes se multiplicaran hasta causar miles de bajas mongolas y, lo más importante, sembrar el terror en un ejército que jamás había perdido? El imperio mongol, responsable de 65 millones de muertes en toda Eurasia y conquistador del 24% de la tierra firme en solo 50 años, había perfeccionado el arte de la aniquilación. Ciudades enteras eran borradas y se resistían. ¿Cómo podrían las tácticas anticuadas del Japón medieval funcionar contra la maquinaria militar más avanzada de la historia? Permítanme preparar el escenario para la batalla más desequilibrada de la historia militar. El Japón de 1274 era una nación aislada, feudal y completamente desprevenida. Mientras el imperio mongol revolucionaba la guerra con pólvora china, ingeniería naval coreana y tácticas de asedio persas, los samuráis japoneses todavía luchaban bajo antiguos códigos de honor individual. Cuando llegó el ultimátum de Kublai Khan exigiendo sumisión bajo amenaza de destrucción, la respuesta de Japón conmocionó al mundo. El joven regente Ojo Tokimune ordenó decapitar a los enviados mongoles. El mensaje era claro: Japón nunca se arrodillaría. Pero el país no tenía un ejército permanente ni un mando unificado, solo clanes dispersos que pasaban más tiempo luchando entre sí que preparándose para una invasión. Sus mejores guerreros eran duelistas, inútiles contra las tácticas masivas de los mongoles. En este contexto entra Sosukekuni, el demonio de Tsushima, señor de la isla que se interponía entre Corea y Japón. Comandaba solo 80 samuráis montados y, aunque la historia lo recuerda a veces como un tradicionalista obstinado, los registros revelan a un hombre que entendía que algunas batallas no se libran para ganar, sino para enviar un mensaje eterno. La dinámica de poder era abrumadora. Tsushima, una isla de 271 millas cuadradas sin murallas ni fortificaciones, no tenía ninguna oportunidad. Los mongoles podrían haberla ignorado, pero Kublai Khan quería hacer un ejemplo de ella. Sin embargo, Sukekuni tenía un plan, no un plan para vencer, sino un plan para perder de una manera tan impactante que resonaría a través de la eternidad. Convertiría el suicidio militar en guerra psicológica. Los analistas militares modernos han descubierto que cada muerte fue deliberada, cada sacrificio calculado. La armada mongola que apareció frente a la costa desafiaba la comprensión: 900 barcos, 20.000 soldados, 15.000 caballos. Poseían arcos compuestos que mataban a 350 metros, bombas de trueno llenas de metralla y catapultas navales. Era como llevar armas automáticas a una pelea de espadas. Pero los 80 samuráis de Sukekuni no eran solo guerreros, eran poetas y estudiantes del budismo que vivían por el busido, exigiendo la muerte antes que la deshonra. Al amanecer del 4 de noviembre de 1274, los tambores de guerra mongoles resonaron sobre el agua, creando un latido de fatalidad sincronizado. A las 6:15 de la mañana, Sukekuni rechazó la sugerencia lógica de retirarse al interior. Lucharemos en la playa, declaró. Lucharemos donde puedan vernos. Lucharemos donde nuestras muertes resuenen más fuerte. Cuando las primeras barcazas tocaron la arena de la playa de Komoda a las 7:30, ocurrió algo que desafió las leyes de la guerra.
Los samuráis enviaron al joven de 16 años, Taira no Kagetaka, para desafiar al enemigo a un combate singular. Los mongoles respondieron oscureciendo el cielo con flechas, convirtiendo al joven en un alfiletero humano antes de que terminara su frase. Parecía una estupidez medieval, pero era psicología calculadora. Cada samurái que moría siguiendo el código enviaba un mensaje aterrador: no nos adaptaremos. Moriremos como hemos vivido. Esto comenzó a perturbar a los reclutas mongoles, quienes susurraban sobre demonios japoneses que amaban la muerte más que la vida. A medida que avanzaba la mañana, Sukekuni convirtió la vulnerabilidad de su isla en una trampa mental. Había ordenado evacuar a los civiles de manera visible y quemar las aldeas, creando una política de tierra quemada que negaba suministros a los invasores y llenaba el campo de batalla de humo. A las 9:30, el patrón estaba establecido: samuráis cargando individualmente para morir bajo la lluvia de flechas. Pero a las 10:15, con 23 de sus hombres muertos, Sukekuni dio una orden que desafiaba toda lógica: una carga frontal total. Los 57 samuráis restantes formaron una línea de desfile. No buscaban sorpresa táctica, sino gloria. Cuando cargaron, rugiendo sus poemas de muerte, algo imposible sucedió. 31 samuráis lograron penetrar la tormenta de flechas y chocaron contra la línea mongola. De repente, las habilidades de combate individual importaban. En el combate cerrado, los arcos mongoles eran inútiles y las katanas causaron estragos, tallando una cuña sangrienta de 50 metros de profundidad en las filas enemigas. La historia toma un giro aún más oscuro y fascinante aquí. Cuando los comandantes mongoles ordenaron una retirada táctica para usar sus explosivos, los samuráis no les permitieron retroceder. Desmontaron y cargaron a pie, buscando la muerte dentro de las filas enemigas. El general mongol Hondagu miraba incrédulo mientras su intérprete explicaba que esos hombres buscaban morir rodeados para garantizar su honor eterno. A las 10:41, las bombas de trueno detonaron, y la ventaja tecnológica finalmente se impuso. Pero incluso entonces, los samuráis moribundos realizaban rituales finales, escribiendo poemas con su propia sangre en sus armaduras, muriendo de rodillas, nunca mostrando la espalda. La moral de los reclutas mongoles comenzó a fracturarse, se enfrentaban a algo que no era humano, a una fuerza que consideraba la muerte como una victoria. Hacia las 11:13, solo quedaban 12 samuráis, incluido Sukekuni, cubierto de heridas. En un acto final de desafío, cargaron directamente contra el estandarte del general coreano Kim Pan-kyung. Llegaron a 30 metros de él, lo suficientemente cerca para que el general viera los ojos de Sukekuni y entendiera el mensaje: cada playa será así. Cada japonés morirá así. La batalla terminó a las 11:24. 80 samuráis yacían muertos, pero el costo para los mongoles fue asombroso: más de 500 bajas entre muertos y heridos, incluidos 43 oficiales. Pero el verdadero golpe fue psicológico. Cuando los mongoles inspeccionaron los cuerpos, descubrieron algo que les heló la sangre. Los cadáveres no habían caído al azar, murieron en formación, creando una flecha humana que apuntaba hacia el interior de la isla. Incluso en la muerte, invitaban al enemigo a seguirlos al infierno. Además, cada samurái llevaba cosida una tira blanca de tela en su armadura, sus sudarios funerarios. Habían ido a la playa ya vestidos para su propio funeral. No era desesperación, era premeditación absoluta. Lo que los libros de historia a menudo no cuentan es el error crítico que esto provocó en los mongoles. En lugar de avanzar inmediatamente hacia el interior según su cronograma, pasaron 6 horas pacificando la playa, aterrorizados por lo que acababan de presenciar. Quemaron aldeas ya vacías y mutilaron cadáveres, intentando recuperar el control mediante el miedo. Pero Sukekuni había dejado una última trampa. En el cuerpo de su lugarteniente se encontraron órdenes finales que contenían inteligencia detallada sobre las tácticas mongolas, el rango efectivo de las flechas, el retraso de 3 segundos de las bombas, la debilidad de la caballería en la arena. Los samuráis habían convertido su sacrificio en una misión de reconocimiento. Esa inteligencia llegó al continente japonés gracias a exploradores ocultos. Esas 80 muertes compraron a Japón 18 horas cruciales, que se convirtieron en 3 días de vacilación mongola. Esa misma noche, los campamentos mongoles estaban llenos de historias de demonios. El miedo se propagó como una plaga. Al atardecer, aparecieron luces en las montañas del continente, fuegos de señales dispuestos para aparecer movimientos masivos de tropas. La guerra psicológica continuaba.
El sacrificio de Tsushima transformó la resistencia japonesa. Los clanes fracturados se unieron bajo una sola verdad. Si 80 hombres pudieron herir a 20.000, ¿qué podrían hacer 10.000 samuráis? Cuando los mongoles finalmente intentaron avanzar, se encontraron con una resistencia feroz e informada que aplicaba las lecciones de Tsushima. Esta resistencia prolongó la lucha hasta que llegaron las tormentas estacionales. Cuando el viento divino, el kamikaze, destruyó la flota mongola, los defensores lo vieron como los espíritus de los 80 samuráis protegiendo su hogar. Los teóricos militares modernos estudian Tsushima como una clase magistral de guerra asimétrica. Sukekuni no podía ganar militarmente, así que ganó psicológicamente. Cambió la definición de victoria. Convirtió una derrota táctica en una ventaja estratégica que salvó a una civilización. La elegancia matemática es asombrosa, 80 vidas por 18 horas de retraso. Esas horas permitieron la movilización llevó a la resistencia prolongada, y la resistencia llevó a la destrucción de la flota por la tormenta. Los samuráis no murieron por una victoria tangible, murieron por un significado. Demostraron que hay cosas más importantes que la supervivencia, el honor, la patria y la idea de que la resistencia misma tiene un valor incalculable. Al final, las estadísticas cuentan la historia completa, fuerza de invasión de 20.000 contra 80 defensores. Pero los ecos son infinitos. El imperio mongol, que conquistó desde Polonia hasta Corea, nunca invadió Japón con éxito. Las semillas de ese fracaso se plantaron en una playa olvidada, donde 80 hombres eligieron una muerte significativa sobre una supervivencia sin sentido. Escribieron un mensaje con sangre que decía, cada centímetro de Japón les costará esto. 80 hombres eligieron la muerte y salvaron una civilización. Fue, sin duda, el fracaso militar más exitoso de toda la historia.